La primera pregunta que os quiero hacer aquí en esta sala es: ¿innováis o solamente mejoráis? Bueno, antes de empezar os quiero un poco explicar que estoy empezando el doctorado en innovación pública y entonces es una de las cosas que me gustaría que salierais de aquí con el concepto claro de innovación. Entonces, ¿innováis o mejoráis? Luego al final veremos si innováis o mejoráis en vuestras administraciones. Bien, el concepto de innovación es un concepto que muy amplio, que es controvertido, no lo utilizamos correctamente en muchas ocasiones, a veces se confunde con creativo, ¿no? Con diferente, ¿no? Pero bueno, yo en muchos proyectos de mi día a día o de otras administraciones utilizamos la palabra innovación cuando realmente estamos hablando de mejora continua. Bien. Este dibujo que os muestro es un poco para explicaros la diferencia entre mejora e innovación. Este concepto, que ahora os lo detallaré bien, lo recojo de un profesor que he tenido yo en la universidad, que es el doctor Xavier Ferràs, que me impartió una clase de innovación disruptiva. Entonces me quedé, fue una de las clases que más me impactó. Aquí tenéis una montaña. ¿Qué dice el concepto de mejora continua? El concepto de mejora continua no es más que estamos en la base, nos quedamos en la base. La mayoría de nosotros, la mayoría de administraciones públicas, la mayoría de empresas estamos en la base, ¿vale? Estamos trabajando bien, hacemos lo que hacen el resto de empresas, el resto de administraciones, ¿no? Pero ya estamos bien, trabajamos bien, bueno, nos quedamos aquí. Esto se le llama el océano rojo, rojo de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguno de nosotros, de nuestras empresas o administraciones, deciden subir la montaña, hablamos de innovación. En este caso, ¿qué hacemos? Asumir un riesgo, ¿vale? Queremos ser los primeros en algo, queremos ser diferentes, entonces esa gestión de la innovación es la gestión de asumir ese riesgo. Bien, a partir de esto, la parte de arriba sería océano azul, la parte de abajo océano rojo. ¿Os acordáis del anuncio de hace muchos años de ¿y tú de quién eres? ¿De Cas Naranja o Cas Limón? No sé si os acordáis. Vale, pues un poco todos nosotros, ¿qué elegimos? Si somos azules o somos rojos. Si os dais cuenta, en cualquier momento de nuestra vida, tanto a nivel personal como profesional, estamos eligiendo, ¿vale? Entonces, en algunos momentos elegimos ser rojo o ser azul. Por ejemplo, ahora mismo recibís una gran cantidad de dinero. ¿Os imagináis? Pues habrá gente que dirá, bueno, pues yo me voy al banco, la pongo a un fondo aquí, ¿no? Que me vaya dando dinero, ¿no? Y su renta, su interés cada mes. O, en cambio, yo cojo este dinero y resulta que se lo doy a un emprendedor y este emprendedor puede, ¿no? Puede hacer un producto de éxito o no, o puede fracasar. ¿Vale? Entonces, yo decido en todo momento si me quedo en azul, lo dejo en el banco, o innovo, ¿no? Y me voy me quedo en rojo, o innovo y me voy al azul. Si os ofrecen un puesto de trabajo ahora mismo, vosotros estáis bien en vuestro sitio de trabajo y os ofrecen un puesto de trabajo con unas condiciones mejores, esa misma decisión es, ¿me quedo como estoy o avanzo? Un poco para que os quedéis Cas Naranja, Cas Limón, océano azul, océano rojo. Bien. Lo que comentaba, la mejora continua al final es una obligación. Nuestras administraciones estamos obligadas a esa mejora continua. En cambio, no estamos obligadas a innovar, ¿vale? Sino que es una opción estratégica. Nosotros decidimos si queremos innovar o no innovar. ¿Qué nos puede suceder? Por ejemplo, os pongo en el ámbito de la automoción. Si unas empresas, todas las empresas de la automoción están robotizando sus empresas y hay una que no lo hace, ¿qué puede suceder? ¿Vale? Pues que esa empresa o se sube, ¿no? Y robotiza o, ¿qué pasa? Se hunde. Pero en este caso, ¿cuál sería el asumir el riesgo? Te podrían decir, la tecnología, ¿no? Estamos hablando de mejora. Al final, ¿qué nos sucede a las administraciones? Todas las administraciones estamos trabajando con IA, ¿no? Porque la de al lado lo hace, porque tal, porque estamos, ¿no? Tenemos que estar al día, pero realmente no estamos hablando de innovación. Estamos hablando de mejora continua. Bien, ¿qué nos sucede en las organizaciones? Tenemos la suerte, ¿no? de poder trabajar en ecosistemas de innovación controlada, que un poco, no sé si lo habéis escuchado, es una lástima porque ahora justo a la misma hora estaba Fermín Cerezo explicándonos el sandbox,
¿vale?, de Valencia, que también luego después supongo que lo podremos escuchar. Entonces, es importante que nuestras organizaciones al final trabajemos con un propósito, con una estrategia. Y luego, lo bonito, yo quiero decir de esto, es que nosotros podemos trabajarlo en entornos controlados. Podemos asumir el riesgo de manera controlada, porque muchas veces las administraciones lo que nos sucede es que tenemos miedo. Miedo a innovar, miedo a confundirnos, miedo a testear. A mí me sucede, ostras, la innovación se ve como alguna cosa como, bueno, de estas personas que son creativas, un poco locas. No, tenemos que tener un propósito, tenemos que demostrar, tenemos que después todos los resultados que salgan poderlos presentar, ¿vale? Tiene que haber indicadores, tiene que haber una evaluación. ¿Qué encontramos de laboratorios? De diferentes tipos. Tenemos laboratorios de innovación, que no sé si habéis visto en algunas administraciones. Tenemos un grupo de trabajo también, que si queréis también me lo podéis preguntar luego cuando acabemos, que son laboratorios del grupo Aspasia. Estos laboratorios de innovación lo que hacen es, este grupo de trabajo, trabajar en una metodología, ¿vale?, para poder implantar, aquí tengo a mi compañera también, que está en el grupo, para poder implantar estos laboratorios de innovación y testear servicios que nosotros detectemos y que digamos que queremos mejorar, ¿vale? Luego tenemos laboratorios de ciudad, laboratorios urbanos. También tenemos otro tipo de ciudades también que se han construido a base de laboratorios, como en Corea del Sur, que se ha creado una ciudad desde cero, ¿vale?, trabajando la innovación desde el ámbito de urbanismo y de la sostenibilidad. Y ahora tenemos también los sandbox, que no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, un poco que comentábamos, pues a raíz, por ejemplo, el mejor ejemplo sería el sandbox de Valencia, o aquí tenemos casos con el sandbox de Alcoy también que está haciendo, ¿vale?, que ya tenían un laboratorio de innovación previo y luego ya empiezan a testear en un espacio normativo controlado. También aquí en el sandbox tenemos en la Unión Europea un espacio también, ¿vale?, para todo el tema regulativo, ¿vale?, de la IA. ¿Voy bien de tiempo, Bárbara? Bien, ahora ya para finalizar mi parte de innovación, os he explicado un poquito lo que era la parte de, lo que decíamos, la innovación roja, ¿vale?, que nos ha quedado claro que es esa mejora continua donde estamos todos, a la innovación azul. Bien, aquí podríamos hablar de la innovación Gold, que se le llama, que es un poco el tema donde están las startups. Aquí, por ejemplo, podríamos encontrar que es bajo riesgo, alto retorno. Por ejemplo, tenemos aquí WhatsApp, cuando empezó a enviar SMS, que luego que alguien pensó, bueno, lo conectamos a Internet, ¿qué sucede? Bueno, pues dieron aquí el pelotazo y luego Facebook lo compró por 13.000 millones de euros con 19 empleados, ¿no? O tenemos aquí también el caso de Facebook también, ¿no?, que al final Mark Zuckerberg no era un visionario, sino que lo que hizo es descargarse las fotos, ¿no?, como todos sabéis, para dentro de la universidad cuáles eran aquellos hombres más guapos. Entonces, bueno, lo que pasó luego después es que una empresaria lo compró y luego pues tenemos una plataforma digital, ¿no?, que es Facebook, y tenemos aquí también el modelo de Telepizza, etcétera. Entonces, la que me interesa mucho también es explicaros la innovación blanca, ¿vale?, que es la innovación que es la de la ciencia, ¿no?, la que realmente se trabaja con fondo de las administraciones, son las de las universidades, ¿vale?, los centros de investigación. Este tipo de innovaciones, por ejemplo, donde ha salido la Internet, por ejemplo. Entonces, esta es la que nos interesa más potenciar, y entonces lo ideal sería que son de bajo riesgo y bajo retorno. Pero aquí hay un conocimiento, ¿vale?, que hay que impulsarlo, o sea, que esto hay que potenciarlo muchísimo para llegar a la innovación azul. Entonces, dicho esto, perdón, Bárbara, ahora os haría, dentro de vuestras organizaciones o alguna empresa que veo por aquí, ¿cuántos de vosotros innováis? ¿Me podéis levantar la mano? Vale. Un poquillo, ¿no? Bueno, entonces, un poquito era el objeto de explicaros, antes de pasar al bloque de Bárbara, que tuvierais claro lo que es la innovación y la diferencia entre innovación y mejora continua. Bárbara, te dejo. Gracias. Gracias, Vanessa. Bien, hemos repasado, ¿no?, qué es innovación. Casi todas las organizaciones tienen un grado de innovación, más pequeño, más mayor, más disruptiva, más sistémica, del grado que sea. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuántas de vuestras organizaciones tienen el propósito claro? ¿Cuántas de vuestras organizaciones saben cuál es? ¿Tienen escrito, tienen comunicado, tienen compartido un propósito? ¿Alguna? ¿Sí? ¿2? ¿3? ¡Qué bien!
Qué bien. Bueno, desde la teoría organizacional, ¿no? El propósito lo desarrolla bastante Simon Sinek en este concepto de las 3 capas de las organizaciones, ¿no? La mayor parte de las organizaciones sabemos qué hacemos, algunas ya han trabajado bastante cómo lo hacen y algunas, pocas, saben el por qué quieren conseguir, ¿no? Qué es el para qué o el por qué hacen lo que hacen, ¿no? Si pensamos en un ayuntamiento, ¿no? Un ayuntamiento, ¿no? Administra los bienes y presta servicios a los ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de forma digital o lo hace de forma presencial, lo hace de forma asistida, lo hace con participación, sin participación, lo hace de una forma concreta. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es el cambio que quiere conseguir? ¿Cuál es la transformación que busca? Entonces, habrá municipios que lo harán para integrar, habrá municipios que lo harán para desarrollar económicamente. Cada municipio tendrá una especificidad y una razón de su porqué, ¿no? Que es aquella razón que diferencia un ayuntamiento de otra o que aporta un valor específico a su obligación legal de existir. ¿Por qué el propósito, ¿no? Pues porque las organizaciones estamos en entornos dinámicos y eso no hay que explicarlo mucho, ¿no? Lo del VUCA, lo del BANI, lo de todas estas cosas, ¿no? Que las cosas cambian cada vez más rápidamente, que cada vez hay más actores implicados, hay menos relación causa-efecto, ¿no? Lo que está pasando no sabemos por qué está pasando bien, todo esto. Y además hay una serie de megatendencias a nivel mundial que nos están impactando a las organizaciones y que las organizaciones no podemos obviar, que tenemos que o bien recibir y utilizar para impulsarnos o bien nos van a hundir. Es decir, hoy en día, la transformación digital es una tendencia que nos llega a todas las organizaciones y cómo afrontamos esta megatendencia pues puede marcar la diferencia, ¿no? O como decía la Reina Roja a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Aquí tienes que correr para quedarte en el mismo sitio. Para ir a otro sitio tienes que correr el doble, ¿no? Las organizaciones sobrevivimos, pero no somos capaces de ir más allá, ¿no? Y hacer realmente el cambio. Entonces, lo único seguro es el cambio y lo de adaptarse al cambio ya no vale, porque el cambio es continuo, ¿no? Entonces, lo que sí es verdaderamente importante es la transformación sistémica, es la transformación con sentido, es que toda la organización de forma holística, ¿no? Se transforme hacia ese futuro deseado, o esa visión, esa estrategia o ese propósito. Entonces, la transformación tiene que ser de los valores, tiene que ser de la cultura de la organización y tiene que ser de la propuesta de valor, del modelo de negocio o de la propuesta de valor, del valor que entrega a los grupos de interés, a todos los grupos de interés. ¿Cómo empezamos esta transformación? Pues con el porqué de la organización, con el propósito, de que es la razón última de ser de la organización, para que esto llueva sobre toda la organización. Y el porqué, pues es esta expresión que tiene que ser inequívoca, que todos tenemos que estar de acuerdo de lo que como organización queremos conseguir juntos. Tiene que ser además la razón de existir de la organización, ¿no? Y sobre todo es aquello que impulsa, que da sentido, que inspira a la organización. Un buen propósito debe sentirse muy específico para la organización y eso es a veces muy difícil, encontrar esa esencia que no sea etérea, que sea real, pero que tenga una parte emocional, ¿no? Y tiene que ser compartido por todos y que todos lo entiendan en la organización. Si una organización tiene diferentes áreas, diferentes departamentos, diferentes niveles jerárquicos, todo el mundo en la organización lo tiene que entender. Si no es así, no es compartido, ¿no? Y esto es como aquello de, no sé si lo sabéis, lo de picar piedra o construir catedrales, ¿no? Si a alguien de la organización le preguntas qué está haciendo y te dice que pica piedra, o te dice que está picando piedra para construir catedrales. El sentido de lo que estás haciendo es lo que puede transformar realmente una organización. Si yo os digo que una organización tiene este propósito, ¿no? Me diréis, pues no sé, no tengo ni idea, ¿no? Resolver problemas sin solución de forma innovadora. Pero si yo os digo que es 3M, todos entenderéis que sí, que realmente 3M, toda su estrategia la basa en este propósito. Y desde este propósito llueve todas las cosas que 3M hace. Es una forma que inspira a la gente, el propósito refuerza la resiliencia,
y crea un valor que sí es genuino, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho es entender que el propósito es la materia prima del ADN de la organización, si está bien hecho, si es genuino, y construye todos los subsistemas de la organización, ¿no? Cómo yo hago la estrategia, cómo diseño mis productos y servicios, cómo es nuestros valores, nuestra cultura de organización, nuestro modelo de liderazgo. Todo ello tiene que estar impregnado con el propósito. Incluso la innovación. Si la innovación decimos que es aquello que hacemos para generar valor y el valor que tenemos que generar es el valor para nuestros grupos de interés, pues ello, ¿no?, llueve desde el propósito y desde la estrategia. Decía Mark Twain que los 10 días más importantes en la vida de alguien es cuando naces y cuando sabes para qué has nacido, ¿no? Pues el propósito es saber, ¿no?, de una organización es saber para qué. Y como bueno, todo esto es muy etéreo y muy pues yo quería explicaros un poco qué hemos hecho en la Diputación para aplicar esto, ¿no? La Diputación es el segundo mandato que tenemos el propósito definido. Tenemos una estrategia estructurada, definida, un modelo de valores. Bueno, toda esta parte de la estrategia la tenemos implementada desde hace 4 mandatos, con lo cual nuestra cultura ya está muy arraigada en relación con estos sistemas. Y lo que hicimos fue crear una serie de espacios para la innovación. Se hicieron un llamamiento a todas las personas de la organización que quisieran participar en la innovación. Estos talleres empezaban desde el propósito. Este es nuestro propósito, esta es nuestra estrategia y estas son las megatendencias que vienen, que digamos, el mundo está de acuerdo en que el transhumanismo impactará en las organizaciones en los próximos años, en que, ¿no?, pues hay guerras en Europa o hay una serie de tendencias y megatendencias que están pasando, cómo iban a impactar a la Diputación. Desde cómo impactaban a la Diputación, qué retos o qué oportunidades nos generaba. Y desde esos retos o oportunidades, cómo podíamos crear soluciones o podríamos crear ideas, proyectos, servicios para esos retos o esas oportunidades. Se hicieron 29 equipos, de 8 o 9 personas por equipo. Participaron 229 personas que representan el 21% del universo de trabajadores de la Diputación. En 5 sesiones de 3 horas de trabajo, primero. De allí salieron 29 proyectos. Estos proyectos, entre ellos mismos se votaban el grado de alineamiento con la estrategia, votaban el grado de innovación del proyecto, votaban diferentes aspectos y ellos mismos seleccionaron 15 proyectos. Estos proyectos se publicaron en la intranet corporativa y en la intranet corporativa universalmente se votaron, ¿vale? Y de estas votaciones pues, salieron 4 proyectos finalistas que se presentaron al equipo directivo y a la presidencia de la Diputación. ¿Qué valor tienen estos? Esto es un ejemplo de uno de los proyectos que nació de este proceso. ¿Qué valor tiene el proyecto en concreto? Por ejemplo, pues bueno, es un proyecto que la Diputación nos había planteado, que era pues, unos 50.000 metros cuadrados de un edificio que se pretende abandonar, el uso que tiene ahora, pues darle un nuevo uso que fuera pues, un cohabitaje, ¿no?, intergeneracional, con un desarrollo de un proyecto. El valor de este proyecto no es el proyecto en sí, que será realizable o no, y se está estudiando, se ha creado un grupo de trabajo, sino el cambio cultural que representa que 7 personas que estaban haciendo multas en uno de nuestros organismos autónomos estaban pensando en cohabitaje, en otras cosas, aplicando técnicas de visión a largo plazo, de creatividad, de innovación, etcétera, etcétera. Es el cambio cultural que ha impactado en la organización lo que tiene el verdadero valor, ¿no? Además de que algunos de los proyectos serán realizables y tendrán realmente un resultado final. Y si tenéis alguna pregunta sobre alguno de los aspectos que ha comentado Vanessa, que he comentado yo, pues encantadas de explicaros. Y si no, pues muchísimas gracias. Gracias a Odilo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Queremos también dar las gracias a Odilo por habernos ofrecido este espacio para poder intervenir Bárbara y yo y por cuidarnos tanto también en los días de aquí, estos días y en el día a día. ¿Vale? O sea que muchísimas gracias. Gracias.